esta oportunidad voy a explicar el análisis de nodo. Bien, citando o con respecto al libro de David Irwin, me indica que el análisis nodal se toma como variables los voltajes de los nodos. Y siempre cuando se resuelve los circuitos por este método, siempre se tiene que primero elegir un nodo de referencia. Y a partir de ese nodo de referencia se definen los otros voltajes nodales. Bien, este nodo de referencia también se le llama tierra porque tiene potencial cero, o es decir, el voltaje de ese nodo vale 0 voltios. Y alguna recomendación que me indican también que es que acá la elección es arbitraria, ¿no? Y para una buena elección generalmente se toma como nodo de referencia el nodo que tiene mayor número de ramas. En este circuito, por ejemplo, podemos elegir cualquier nodo como nodo de referencia. Pero como me indican que generalmente se toma como nodo de referencia el nodo que tiene mayor número de ramas, vamos a tomar este nodo como nodo de referencia. ¿Por qué? Porque tiene más ramas. Acá tiene 1, 2, 3, 4 ramas conectadas a ese nodo. Y una vez que se define el nodo de referencia, a partir de este nodo de referencia vamos a definir los otros voltajes, los otros nodos. Será 1, 2 y 3. Y yo generalmente los etiqueto con letras, ¿no? Acá voy a V sub A, V sub B y V sub C. Esos serían en este caso, 3 voltajes nodales. A ver, por ejemplo, en otro circuito, de la misma manera, podemos elegir como nodo de referencia esta porción, este nodo inferior. Y los voltajes, y a partir de ese nodo de referencia se definen los otros voltajes nodales. 1, 2, 3, 4, 5 voltajes nodales sería. Acá yo generalmente los etiqueto con letras: V sub A, V sub C, V sub D y V sub E. Bien, como dije previamente, el voltaje de nodo de referencia siempre se considera 0 voltios. En otras palabras, ya se conocería el voltaje de este nodo de referencia. Bien, cuando en un circuito no te indican el nodo de referencia, tú puedes tomar cualquier nodo de referencia, ¿no? Cualquier nodo como nodo de referencia, el que más convenga, pero generalmente es el que tiene mayor número de ramas. Pero hay algunos problemas que ya te indica el nodo de referencia. Por ejemplo, en este problema que vemos acá, el nodo de referencia te indica que es esta parte. Entonces tú tienes que ya tomar como referencia este nodo, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿Por qué es importante esto? Porque a veces no es lo mismo, por ejemplo, el voltaje de un nodo nodal es único con respecto a un nodo de referencia. ¿A qué me refiero? Digamos, si yo elijo como nodo de referencia esta parte inferior como lo hemos hecho previamente, y digamos que el voltaje nodal me sale acá 10 voltios. Pero si hubiera elegido como nodo de referencia, digamos, este nodo de acá, el voltaje en esta porción, en esta parte, en este nodo, no me hubiera salido 10 voltios como el anteriormente. Me hubiera salido un voltaje nodal diferente, como 5 voltios, así. En otras palabras, los voltajes nodales dependen del nodo de referencia al que estás etiquetando. No siempre te van a dar el mismo voltaje nodal, sino depende de qué nodo de referencia estás etiquetado o no. Siendo con este ejemplo, por ejemplo, acá el nodo de referencia era esta parte inferior. Entonces los voltajes nodales serían, en este caso lo he etiquetado con números, ¿no? V sub 1, V sub 2. El primer nodo sería esta porción.
el segundo nodo, esta porción V sub 2, acá sería V sub 3 y V sub 4. Son los voltajes de los nodos. Y recuerda que el nodo de referencia siempre tiene un voltaje de 0 voltios, voltaje nodal. Una vez que hemos aprendido a definir el nodo de referencia y etiquetar los voltajes nodales, ahora estamos en condiciones de expresar la tensión de cualquier elemento en función de los voltajes nodales. Por ejemplo, podría ser un resistor, una fuente de corriente o una fuente de corriente dependiente y otros más elementos. Por ejemplo, acá tenemos un elemento cualquiera, ¿no? Que está representado por un rectángulo. Y tenemos como, digamos, dos voltajes nodales que están etiquetados y están en sus extremos de esos nodos, V sub A y V sub B. Entonces yo quiero hallar la tensión entre los terminales de ese elemento. Simplemente primero tenemos que definir la polaridad de dicha tensión. Digamos, hay dos casos. El primer caso sería de esta manera y el segundo caso sería de esta manera, ya que la polaridad no es el mismo. Si te das cuenta es invertida, pero bueno. Entonces, ¿cómo se halla la tensión de este elemento en función de sus voltajes nodales? Simplemente se halla es la diferencia del voltaje de mayor potencial, es la diferencia del mayor potencial menos el menor potencial. ¿Y cómo sé qué voltaje tiene mayor potencial o menor potencial? Los signos lo indican. En este caso, este más me indica que este tiene mayor potencial y este menos tiene menor potencial. Entonces, mayor potencial sería V sub A menos menor potencial V sub B. Eso sería en el primer caso. Pero en el segundo caso, ¿cómo hallaría la tensión con esta polaridad? Sería la diferencia entre el mayor potencial, que sería V sub B, menos V sub A, menor potencial. Entonces, de esa manera se halla la tensión de cualquier elemento. Entonces, de forma general, siempre va a ser el mayor potencial menos el menor potencial. Y como sé cuál es mayor y menor, los signos me indican. Entonces, el voltaje nodal de mayor potencial menos el de menor potencial es una diferencia para poder hallar la tensión en un elemento. Eso sería con respecto a cualquier elemento general en un circuito. Ahora vamos a pasar a circuitos más específicos, a elementos más específicos del circuito. Bien, con respecto a las fuentes de tensión, por ejemplo. Una fuente de tensión ya generalmente en un circuito ya te dan definidas las polaridades. En este caso, ¿cómo hallaría la fuente de tensión en función de los voltajes nodales? Bien simple, sería V sub S sería la diferencia, como lo hemos definido previamente, el mayor potencial V sub A menos el menor potencial V sub B. Y también una fuente dependiente de tensión también, como la polaridad ya está definida, entonces el voltaje V sub Z sería simplemente la diferencia. Mayor potencial V sub A menos el menor potencial V sub B. Pero también podemos definir la tensión en función de sus voltajes nodales de fuentes de corriente. Pero en este caso no tienen definido su polaridad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Previamente tenemos que definir la polaridad bien de esta manera o de esta manera según lo que convenga para poder resolver el circuito. Digamos que es de esta manera, queremos determinar el voltaje, entonces, que es V sub S. Entonces, V sub S sería, en función de los voltajes nodales, sería mayor potencial V sub B menos el menor potencial V sub A. Y ahora, digamos, en esta manera queremos hallar la tensión de esta fuente dependiente de corriente. Entonces, previamente tenemos que definir la polaridad de su tensión o del voltaje. Puede ser, digamos que sea de esta manera. Entonces, le voy a colocar V sub S en la tensión. Entonces, V sub S sería igual a la diferencia entre el mayor potencial V sub A menos el menor potencial V sub B.
Con respecto a un resistor, lo que vamos a hacer es expresar las corrientes a través de un resistor en función de sus voltajes nodales. ¿Y por qué? ¿Por qué la corriente? Porque en un análisis nodal se utiliza la ley de corrientes de Kirchhoff, es decir, solamente utilizamos corrientes. En ese caso tengo que expresar las corrientes en función de los voltajes nodales, porque recuerda que los voltajes nodales se toman como variables en un análisis nodal. Entonces lo que vamos a aplicar es lo que hemos aprendido previamente y además vamos a aplicar la ley de Ohm. Simple, donde me indica que el voltaje es igual al resistor por la corriente. Bien, pero hay que tener en cuenta que en un resistor existen dos direcciones. En todo elemento existen dos direcciones, tanto para en este sentido o en este sentido, ¿no? Depende, en un sentido y en su dirección opuesta. En este caso, bueno, por la ley de Ohm despejamos I, que sería exactamente I, sería el recíproco del resistor multiplicado por su voltaje. La corriente en un resistor es el recíproco del resistor multiplicado por su voltaje. Pero en este caso, el voltaje podemos expresar en función de los voltajes nodales, como ya lo definimos previamente en este caso. Si va en esta dirección la corriente, entonces el voltaje tiene esta polaridad para que se cumpla la convención pasiva de la ley de Ohm, es decir, tiene que entrar por la terminal positiva, ¿no? Bien, entonces el voltaje de este resistor, ¿cómo se define? La diferencia de sus voltajes nodales, mayor potencial entre menor potencial. Y cómo se hallaría la corriente sería el recíproco del resistor multiplicado por su voltaje, que sería esto de acá, ¿no? Entonces por eso me da esta expresión. Esto sería su voltaje del resistor en función de los voltajes nodales. Pero ¿qué pasa si la corriente va en dirección opuesta? Es decir, en esta dirección como estoy indicando acá. Entonces la polaridad tiene que tener de esta manera, porque la corriente tiene que entrar por la terminal positiva. Entonces si la tensión tiene esa polaridad, el voltaje sería la diferencia de sus voltajes nodales, que sería el mayor potencial menos mayor potencial V sub 2 V sub 1. Entonces la corriente sería el recíproco de ese resistor multiplicado por su voltaje, que sería V sub 2 menos V sub 1. Acá hay una observación para que no estemos y cada vez analizando de esta manera. Hay un pequeño truco de palabras donde no es necesario estar restando, y sabemos que la corriente es la recíproca del resistor multiplicado por su voltaje, pero ¿cómo yo lo determino? Generalmente yo lo determino para hallar la corriente, previamente se define la dirección, ¿no? Una vez que has definido la dirección, sería en un resistor, ¿no? ¿Cómo halla su corriente? Sería el recíproco del resistor multiplicado por el voltaje nodal de la cola menos el voltaje nodal de la cabeza. ¿A qué le llamo yo cola? O sea, como la corriente es una flecha, esta porción le llamo yo cola, y esto sería la cabeza, ¿no? O también cola menos la punta. Voltaje nodal de la punta, es decir, si vemos acá, si esta corriente toma esta dirección, ¿cuál sería la cola? Cola sería V sub 1, cola menos la punta, V sub 1 menos V sub 2. Y si la corriente toma esta dirección, sería el recíproco del resistor multiplicado por su voltaje, cola V sub 2 menos punta o cabeza, no, V sub 1. Entonces de esa manera yo con ese juego de palabras determino la corriente. Bueno, es un pequeño consejo, ¿no? Que yo lo hago de esa manera y se me es más fácil para poder hallar las corrientes. Con respecto a esta fórmula que hemos definido, he generado algunas observaciones que se va a aplicar al momento de resolver un circuito, ¿no? Y va a ser obvio, y para poder entenderlo mejor voy a enfatizarlo. Por ejemplo, con respecto a esta fórmula, generalmente vamos a ver
en circuitos cuando tenemos así un resistor, por ejemplo, uno de sus extremos está conectado al nodo de referencia y el otro extremo tiene un voltaje nodal, ¿no? Bien, acá hay de la misma manera dos casos. Y como hemos definido previamente, recuerda que el nodo de referencia tiene un voltaje nodal de 0 voltios. Entonces, por la fórmula anterior, ¿cómo llamamos a esta corriente? Esta corriente sería igual al recíproco del resistor multiplicado por su voltaje. La diferencia de cola menos la cabeza. Cola vale 0 menos la cabeza V sub A. Entonces, se va a reducir a menos 1 entre R por V sub A. Entonces, de esa manera vamos a hallar la corriente cuando tenemos esta forma de resistor, ¿no? Y de la misma manera acá sería la corriente, sería el recíproco del resistor. Cola sería V sub A menos la cabeza, que sería 0. Entonces acá sería simplemente el recíproco del resistor multiplicado por su voltaje. Entonces, de estas maneras, estas formas se reducirían cuando se tiene un resistor conectado al nodo de referencia. Hay que tener en cuenta esto porque voy a aplicar bastante al momento de resolver los circuitos y para por de dónde sale este signo negativo y todo, ¿no? Entonces, ya sabiendo, salen de esta fórmula o de estos conceptos que hemos desarrollado. Otro concepto importante es cuando se tiene fuentes de tensión y estas están conectadas al nodo de referencia. En esos casos, el voltaje nodal ya se conoce. Y también observando existen dos casos. Para analizar esos casos vamos a tomar como ejemplo estos dos circuitos. Bien, por ejemplo acá en este problema me indica que el nodo de referencia es esta parte inferior, ¿no? Bien. Y acá vemos una fuente de tensión que está conectada a este nodo de referencia. O sea, un extremo está conectado al nodo. Entonces, el voltaje del otro nodo ya se conoce. ¿Por qué? Porque como sabemos, este voltaje nodo de referencia tiene 0 voltios. Entonces, haciendo una diferencia, voltaje nodal tiene que valer 20 voltios. De la misma manera, pero en este caso es un poco diferente. Si observamos bien, por ejemplo, digamos, tomamos como nodo de referencia esta porción. Ya vemos que este nodo, vemos que esta fuente de tensión está conectado, un extremo está conectado al nodo de referencia, ¿no? Entonces ya se conocería el otro extremo, el voltaje nodal del otro extremo. En este caso sería menos 6 y no 6 voltios, hay que tener mucho cuidado. O sea, hay que referenciarnos por el signo que está al lado del voltaje nodal. Como en este caso está menos, entonces sería menos 6 voltios. Y acá como es más, sería por eso es positivo 20 voltios. Ya que mayor potencial 0 menos 6 te da 6, pues no. Entonces cumpliría lo que el voltaje en función de los voltajes nodales.